y vamos a estar meditando en los versos 8 hasta el 13. Primera carta de Pablo a Timoteo, y vamos a estar estudiando los versos 8 al 13 y proseguimos con el tema de la semana pasada. Y no se preocupe si no se acuerda, vamos a dar un breve resumen. El tema es el gobierno de la iglesia, ancianos y diáconos, pero esta es la segunda parte donde nos vamos a enfocar en los requisitos para un diácono. Los requisitos para un diácono. Primera Timoteo capítulo 3 verso 8, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Tenga la amabilidad de tomar su asiento, amado hermano, amada hermana. Palabra del Señor que hemos leído en esta preciosa tarde. Si usted se recuerda la semana pasada, y si no se acuerda no hay problema, vamos a hacer un breve resumen de la enseñanza de la semana pasada para que sepamos desde dónde vamos a despegar en esta tarde. Si usted se acuerda, hacíamos preguntas al principio, viendo lo que es la iglesia, lo que la iglesia debe ser, predicar el evangelio. Pues la siguiente pregunta es entonces, ¿cómo gobernamos la iglesia? ¿O acaso cada quien hace lo que quiere? Pues contestamos la pregunta y por medio de la palabra hemos visto que la cabeza de la iglesia universal y local es Jesucristo. La cabeza de todas las iglesias cristianas en el mundo es Jesucristo. Y la cabeza de cada iglesia local es Jesucristo. Y Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra a través de hombres calificados y hombres que Él ha llamado al ministerio de pastores o de diáconos. Y si usted se recuerda, el gobierno de Dios en la iglesia es simple. 2 oficios nada más. Pastores y diáconos. Son los líderes que Dios ha instituido en la iglesia para gobernar. Esto lo vemos, una cita que comprueba esto en el Nuevo Testamento, Filipenses 1:1. Si usted ha leído ese verso, Pablo introduce o abre la carta y él dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Nosotros usamos el título pastores, pero en la palabra también encontramos la palabra ancianos. Y usted se acordará, hace varios días ya que nuestro pastor nos enseñaba el oficio de anciano, de pastor sobre una iglesia. Los ancianos son encargados sobre la supervisión espiritual de las ovejas, guianza, consejo, enseñanza. Y luego vimos la semana pasada que los diáconos trabajan de la mano con los ancianos para encargarse de las necesidades prácticas y tangibles de los miembros de la iglesia, así librando una carga muy grande de los ancianos para que los ancianos, los pastores, se dediquen al estudio, a la oración, para que cada domingo o cada día de culto alimenten correctamente la iglesia del Señor. ¿Usted se acuerda? Vimos entonces, ¿qué son los ancianos? Son creyentes ejemplares que sirven la iglesia, respondiendo a la necesidad de la iglesia, sirviendo y contestando las necesidades de los miembros de necesidad. Vimos lo que no son los diáconos. Recuérdense que los diáconos no son pastores en training, no son supervisores de los ancianos como un tipo congreso, senado, de que aquí se hace lo que nosotros decimos. Son personas que son puestas para servir a la iglesia. Y usted se recordará el ejemplo que vimos en Hechos 6. ¿Se acuerda de Hechos 6? La iglesia va creciendo, surge una necesidad, y no es cualquier necesidad, es una necesidad que quería atacar la unidad de la iglesia, quería causar división entre judíos y griegos.
Y los apóstoles precisamente dicen, no bastamos nosotros. Eran 12 apóstoles para una congregación de 8,000 o más personas. Imagínese usted, 12 apóstoles para 8,000 personas. Ellos decían, no podemos servir las mesas y también orar y también estudiar y enseñarle a la iglesia. Debemos escoger, ustedes, la congregación, escojan 7 hombres entre ustedes para que nos ayuden y sirvan a las mesas. Y ustedes se recordarán que vimos también en ese punto la responsabilidad de la iglesia también que tiene en cuanto a la armonía, en cuanto a cuidar la doctrina y en cuanto a amonestarnos unos a otros. Escogen a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios para luego encargarse de esa necesidad. Así que los apóstoles se dedicaron al estudio, a la oración, a la predicación de la palabra, y los diáconos ayudaron en las necesidades más prácticas, tangibles, visibles, físicas de la iglesia. ¿Y cuál es la relación entre pastores y diáconos? Ustedes se acordarán que aclaramos que no debemos pensar de pastores y diáconos como en términos de estatus en la iglesia, por decir que el pastorado es top, ese es lo que yo quiero ser. Diácono es como que, diácono es como el escalón para luego ser pastor, no. Recuérdese que van de la mano, pastores y diáconos. Ambos se supervisan, ambos rinden cuentas a ellos, y la congregación también vigila por sus líderes. Así que no debemos pensar en términos de estatus, sino que trabajan mano a mano. Y poníamos el ejemplo del matrimonio, así como el hombre y la mujer son iguales de valor ante Dios, pero ambos desarrollan una función diferente en el matrimonio. Igualmente los pastores y los diáconos, ninguno es más que el otro por ser pastor o menos por ser diácono. Ambos son llamados por Dios y cumplen una función, un rol diferente en la iglesia del Señor. Se complementan, se ayudan uno al otro. El pastorado, el llamado pastorado es por vida, aunque quizás el pastor no esté al frente de la iglesia por toda su vida. Pastoreará, pero luego quedará como anciano, consejero de la iglesia. En cambio, el diácono pues sirve mientras haga la necesidad. Cuando se acaba tal necesidad la cual se le ha encargado, pues puede hacer que deje el diaconado o se le llama a otra área de servicio. Y mientras el diácono dé fruto, mientras el diácono ejerce bien su llamado, puede seguir siendo diácono. Pero si se tuerce o ya no es tan efectivo, pues entonces la iglesia debe estar pendiente a decir, este diácono no está funcionando. Debemos recordar esa responsabilidad que tenemos también nosotros como iglesia. En esta noche entonces vamos a responder, habiendo visto qué son los diáconos y por qué son importantes en el servicio de la obra del Señor. Ahora vamos a ver los requisitos entonces para ser un diácono. Si usted quiere servir en la iglesia, los varones que están en este lugar, y usted siente el deseo de servir, pues hay muchas áreas donde servir, pero vamos a ver que este no es un programa voluntario del que quiera hacerlo, lo va a hacer. Hay requisitos que es necesario cumplir. Y si usted mira al principio del verso 8 que nosotros comenzamos, el verso 8 comienza diciendo, los diáconos a sí mismo, así como él dio los requisitos para un anciano en los primeros 7 versos, ahora en estos versos también los diáconos, al igual que los ancianos, deben cumplir unos requisitos para poder ser nominados a este puesto de diaconado. Si usted se fija, ancianos y diáconos, ambos tienen requisitos para poder servir en la iglesia, porque ellos deben ser cristianos ejemplares de la iglesia del Señor. En la iglesia pueden haber varios miembros. Pueden haber miembros que son exitosos en la vida secular. Pueden ser hombres que ofrendan dadivosamente. Están pendientes a cualquier cosa que hay que arreglar, llevan años en la iglesia, tienen un deseo de ser pastor, pero la pregunta ¿es eso suficiente para calificarlos como un diácono en la iglesia?
Una de las tragedias más grandes en la iglesia actual es que no prestamos tanta atención a lo que la Biblia demanda para sus líderes. Y por ende ponemos al primero que sonría bonito, o quizás el que más habla, o que quizás el que lleva más tiempo. Y la iglesia sufre por tener líderes, pastores o diáconos inadecuados, incapacitados o no llamados por Dios. Y la iglesia sufre por eso. Y usted se recuerda, la semana pasada mencionamos cómo cuando este rol de diácono, este oficio de diácono, no se entiende bien lo que es bíblicamente, la iglesia sufre. La iglesia es dañada porque los diáconos son los primeros servidores de la iglesia. Y cuando simplemente nombramos a alguien porque él ofrenda más, o él lleva más tiempo, o él tiene éxito en su negocio secular, por ende debe ser un candidato bueno para manejar los asuntos de la iglesia, pues no es así, porque no vemos los talentos, no vemos los dones exteriores. Debemos de ver, como vamos a ver en esta noche, su carácter espiritual y su madurez espiritual. Eso determina si alguien es capacitado y adecuado para llevar un oficio de liderazgo en la iglesia. Su carácter y su madurez espiritual. En Mateo capítulo 15, Cristo exhorta a los fariseos y les dice que les llama la atención, les exhorta porque ellos prefieren guardar sus tradiciones antes que los mandamientos de Dios. Y nosotros debemos cuidarnos de también caer en esa costumbre de simplemente hacer las cosas porque así han sido siempre. Debemos, mientras estudiamos la palabra del Señor, cada día examinar nuestra vida personal, examinar nuestra vida como congregación y asegurarnos que hagamos las cosas como Dios manda. Y si quizás hemos hecho algunas cosas o hemos servido de maneras inadecuadas, pues la palabra del Señor viene a tiempo para que abramos nuestros ojos y corrijamos, como dice el escritor de los Hebreos, pongamos recto lo que quizás está fuera de su lugar. Aleluya. Como hemos visto, los pasajes que describen lo que es un diácono son bien pocos. Pero precisamente porque son pocos es porque le debemos de prestar aún más atención. La semana pasada vimos el pasaje de Hechos donde el patrón de lo que es un diácono comienza, pero ahora Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo en las últimas cartas que él escribe, vemos que ya el diaconado ha sido formalizado como un oficio dentro de la iglesia. Y Pablo aquí, para ver el contexto de dónde cae en nuestra lectura que hemos leído, Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero le escribe a Timoteo personalmente, pero esto no es una carta privada. Esto no es una carta simplemente para Timoteo o para la iglesia de Éfeso. Pablo desea que esta carta instruya, guíe y ayude a todas las iglesias de Jesucristo. Por eso es que es tan importante para nosotros en este día. Si usted mira el capítulo 1 de 1 Timoteo, Pablo comienza escribiéndole a Timoteo de que la iglesia debe permanecer en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, para no caer en el engaño, de falsas enseñanzas y falsas doctrinas. En el capítulo 2, Pablo instituye instrucciones sobre el culto congregacional. Y en el verso 8 él dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Sí ve? Él está hablando no solamente en Éfeso, en todas las reuniones de los santos, que los hombres levanten manos santas sin ira y sin contienda. Y él aclara el rol de la mujer y del varón en cuanto al culto congregacional. Ahora en el capítulo 3, en el que hemos llegado, él comienza detallando los requisitos para los ancianos y los requisitos para los diáconos. Y la salud de la iglesia, la salud de nuestra iglesia depende de esto. Depende si nosotros vamos a atender lo que Dios ha dejado aquí para luego llamar y escoger a líderes. Era necesario en Éfeso, se recuerda que Pablo está instruyendo a Timoteo para que él también instituya ancianos en las iglesias. Eso era necesario y es tan necesario en la obra del Señor hoy también. Si usted mira el capítulo 3, versos 14 y 15,
Primera Timoteo 3, 14 y 15. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Estas cosas le he escrito para el orden de la iglesia, para que si no está el apóstol Pablo o el apóstol Pedro o con el apóstol Juan, la iglesia sepa cómo conducirse. Tanto mujer y varones sepan cómo conducirse en la casa del Señor. Y hemos comenzado con el liderazgo, porque el liderazgo debe ser ejemplo, cómo conducirse, cómo debe manejar su ministerio. Y primeramente Dios, en 2 semanas veremos la membresía. Todo esto para que la iglesia guarde el testimonio de lo que la iglesia es, columna y baluarte de la verdad. Así que Pablo menciona ahora las cualidades necesarias para los diáconos. Si hemos de escoger y nombrar diáconos entre nosotros, recuérdense que debemos examinar sus vidas de acuerdo a estos requisitos que Dios instituye por medio del apóstol Pablo. Así que miremos la vida del diácono, el primer punto de la noche. Miremos la vida del diácono. Si usted se fija, esta lista de cualidades no tienen nada que ver con lo que los diáconos pueden hacer, sino lo que ellos deben ser. Se enfoca no en lo que los diáconos deben hacer físicamente, sino que se enfoca en lo que ellos deben ser espiritualmente. Hablando de lo que decíamos hace unos minutos, hablando de su carácter y su madurez espiritual. Carácter antes que talento o don. Puede tener habilidad para muchas cosas, pero su carácter o su madurez pueden que no estén a la altura de tal oficio. Así que miremos estas cualidades. Son 7, pero quiero resaltar la primera. La primera, si usted mira el verso 8, los diáconos asimismo deben ser honestos. Honestos. Otras versiones dicen digno de respeto, digno de honor. No deben ser hombres perfectos, pero deben ser hombres honorables, respetables. Por eso decíamos que los ancianos y los diáconos son creyentes ejemplar. Ellos deben representar lo que todos los creyentes aspiran a ser: un buen creyente, un fiel creyente ante Dios. Por eso, si ustedes se acuerdan, en Hechos, los apóstoles dijeron: busquen a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y que sean sabios. La palabra que se usa aquí para honesto es semnos y quiere decir serio. Es una persona que toma seriedad. Es una persona que no agarra los privilegios, no agarra el servicio de Dios a la ligera o como cualquier cosa. O si me queda tiempo lo haré, si me da la gana lo haré, si quiero lo hago. No, es una persona que entiende que está sirviendo a la iglesia, pero ha sido llamado por Dios, por ende su servicio es para Dios, y lo hace con total reverencia, con todo temor y con mucho amor y con toda la mejor excelencia que él pueda. Y eso no solamente es para los diáconos. Si usted se recuerda, todos somos llamados a servir en la iglesia del Señor. Los diáconos son quienes nos dan ejemplo de servicio y por eso son llamados líderes en la iglesia. Pero todos somos llamados a servir. Y igualmente, cuando hacemos algo para la obra del Señor, se debe hacer con estas mismas cualidades: con seriedad, con honestidad, con excelencia, con reverencia, conociendo que no servimos a los hombres y no servimos para los aplausos, servimos para honrar y glorificar a nuestro Dios. El servicio, estos hombres ven el servicio en la iglesia como un privilegio, no como una carga, y lo desempeñan con mucha reverencia. Eso resume la vida de los diáconos. Son hombres que aman servir a Dios, y en el área que los llamen a servir, ellos sirven con mucho amor y con excelencia. Eso resume todas sus cualidades. Ahora miremos las otras 6. Les dije que eran 7, pero vamos a ir rápido. Las otras 6. Pablo aquí nombra 6 más cualidades, 6 cualidades más. Las primeras 3 negativas, las últimas 3 positivas. Las primeras 3 es lo que el diácono no debe ser, y las últimas 3 será lo que el diácono sí debe ser. Y las primeras 3 tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. En el verso 8 dice: los diáconos a sí mismos deben ser honestos, pero prosigue diciendo sin doblez.
Biblia de las Américas lo traduce como de una sola palabra. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como íntegro. La Nueva Versión Internacional lo traduce como sinceros. Y creo que esa palabra sincero detalla o nos explica más bien lo que el apóstol quiere dar a entender con sin doblez. Debe el diácono, debe el líder hablar con su boca rectitud y verdad. En inglés hay una frase que dice say what you mean and mean what you say, que en español prácticamente quiere decir diga lo que sienta y siente lo que dices. Diga lo que piensas, pero piense también lo que dices, porque el hombre de Dios, el líder en la iglesia, debe ser un hombre que se puede confiar en su palabra. ¿Sí? Cuida su boca, habla verdad y rectitud. No es que dice una cosa acá y luego va allá y dice otra cosa. No es que dice voy a hacer y no hace. No es que dice sí lo haré y nunca llega. Es un hombre de Dios que es de palabra, que él dice amén, así será, así lo haré, y lo hace con la ayuda del Señor. Es un hombre que le habla a usted con verdad y lo mismo que le dice a usted se lo dice a sus espaldas. Es un hombre sin doblez, honesto delante de Dios y de los hombres. El diácono es responsable de sus palabras. En este tiempo los diáconos se encargaban de ayudar a las viudas y a los enfermos. Y imagínense si mandaban la cena de una viuda y le decían el diácono va a llegar el martes a las 7 y la viuda es el miércoles a las 2 y todavía no ha cenado. No, el diácono era alguien que decía tengo que llegar a esta hora, pues ahí estaré. Era un hombre sin doblez, era un hombre que cumplía su palabra. Es que si es encargado de abrir la iglesia a las 6:30, él lo abre a las 6:30 o antes. No está llegando a las 7 con la llave y los hermanos esperando afuera. O si es encargado de cerrar la iglesia, él se encarga entonces de que todo esté apagado y cerrado. No está allá, bueno, no cerré la iglesia. No es un hombre de palabra, es un hombre de confianza. Y esto es importante porque cuida sus palabras, lo que dice. ¿Cómo se compromete? ¿Qué es lo que dice el apóstol en Corintios, si no me equivoco? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es un hombre de palabra. Es que si puede hacerlo, hace. No dice, lo voy a hacer. Pero que sabe en su mente que no lo va a hacer. Él es un hombre de palabra. El diácono, por tanto, también debe cuidar lo que habla, pero también lo que escucha. Porque mientras el diácono sirve y maneja ciertas áreas de ayuda de la iglesia, tendrá que tratar con diferentes clases de personas y tendrá que tener mucho cuidado. ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos? Comenzó la crítica y dijeron, nuestras viudas están descuidadas. ¿Y qué le dije yo que era un diácono al final del sermón? ¿Se acuerdan que los diáconos funcionan como amortiguadores? Que ellos aplacan el golpe del impacto. Y eso es lo que el diácono debe tener también cuidado con su lengua. Que si le vienen con una crítica y dicen, es que el pastor, y el diácono le dice, es que usted viera, si el pastor es difícil, los diáconos lo queremos echar también. ¿Qué está haciendo? Aumentando la división, aumentando el mal pensamiento. El diácono por eso debe ser lleno del Espíritu Santo, tener dominio propio y ser sabio, porque debe saber cómo contestar ante ciertas situaciones. El diácono debe responder con sabiduría. El diácono debe también controlar su lengua en no hablar de más. Mira, aquí le traigo esta ofrenda, pero a aquella persona le dieron más, mira. No, el diácono es sabio y el diácono sabe cuándo hablar y cuándo no. Y sabe con quién hablar y sabe cuándo es necesario. Entonces llamar a los ancianos y decirle, hay una necesidad más. Pero se cuida de estas cosas porque es un hombre sincero, es un hombre honesto. Aleluya. Es un hombre que cuida su lengua en exponer la vida de los necesitados. Porque los diáconos visitaban los enfermos, las viudas. No podía salir diciendo, viera visto cómo estaba su hogar, viera visto cómo está esta hermana. No, él sirve, hace lo que hace y mire, sin murmuración, sin crítica constructiva y sin salir hablando mal de nadie. ¿Por qué le sirve a Dios? Esto lo hace a él respetable, honrable, que cumple su labor de una manera sincera, efectiva. Cuando un hombre
No es de palabra, es de doble ánimo, no sabe controlar su lengua, no tiene sabiduría, no es apto para el diaconado, porque esto muestra síntomas de enfermedades internas más graves, como el orgullo y la hipocresía. Como les decía, el diácono se esfuerza porque sabe que le sirve a Dios. Por ende, no va a decir, déjame contarle esto a Brian para caer bien con él, o déjame no contarle esto para no caer bien con esta persona. No, porque ellos buscan honrar a Dios, primeramente, antes que todas las cosas. Tercera cualidad, debe ser honesto, debe ser sin doblez. Tercero, no dados a mucho vino. Seguimos en el verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino. Si ven por qué estas cualidades están relacionadas con el dominio propio, tiene dominio propio sobre sus palabras y también sobre sus deseos y sus apetitos. Esta cualidad denota la sobriedad. Si recuerdan lo que los apóstoles pidieron, que los hombres sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Pablo allá en Efesios capítulo 5, 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay descontrol, sino sean llenos del Espíritu Santo. Estos hombres no son dejados, no se dejan llevar por sus deseos, apetitos carnales. No se dejan influenciar por cualquier cosa que ciegue su juicio o le haga perder su dominio propio. Son hombres influenciados por el Espíritu Santo para saber cómo actuar y cómo responder y lo que deben hacer. Y no solamente el vino, cualquier otra sustancia que ciegue nuestro juicio, nuestro dominio propio, no es aceptable para un líder en la iglesia. Esto posiblemente Pablo lo requiere, porque usted recuerda que el vino era una bebida diaria, porque no era como lo que toman hoy en día, ¿no? Se acuerda que Pablo le dijo a Timoteo mismo que tomara un poquito de vino para tener cuidado de su estómago por su enfermedad. Pero también en este tiempo se recuerda que el vino tenía muchas cualidades medicinales, ¿verdad? Entonces el diácono tenía que tener cuidado, el estrés del día, el cansancio, irse tomando un poquito demasiado, cuando llegara al último iba a andar fuera de sí. Entonces, posiblemente por eso también Pablo se lo exige a los diáconos también, a que no sean dados al vino. Cuarto, no codiciosos de ganancias honestas. Si ven el dominio propio, controlan sus palabras, controlan sus deseos, sus apetitos, pero también controlan sus manos y sus carteras. Precisamente lo que entra a sus carteras. Controlan sus manos y sus carteras, especialmente lo que entra a su cartera. Y esto es especialmente necesario para todo creyente, pero específicamente en este contexto para los diáconos. ¿Por qué? Porque se le va a confiar recursos de la iglesia que son designados para los necesitados, para los que requieren ayuda, para los gastos de la iglesia. Por ende, el hombre debe ser honesto. Debe ser un hombre que tiene contentamiento, porque si es un hombre amador del dinero, que envidia a los demás, que envidia lo que los otros tienen, que no se sacia con lo que tiene, uno para ti y uno para mí, uno para ti y uno para mí. Y se lo digo porque se ha visto en casos donde por mal escoger un hombre se le confía recursos de la iglesia y desaparecen. Pablo por eso demanda que una característica sea que tenga contentamiento, que no sea codicioso, que no ame las ganancias deshonestas, que sea un hombre honesto, que esté contento con lo que Dios le ha provisto para que no ande agarrando lo ajeno. Un hombre codicioso, mentiroso, que no es sincero, tomará lo que no es para él. Y esto aquí entra el testimonio personal del líder. Si es un hombre que controla bien sus finanzas, pues sepa que hará buen recurso de lo que se le confía. Pero si es un hombre que siempre anda pidiendo prestado y nunca paga, ¿qué hará con lo que no es de él? Especialmente los recursos de la iglesia.
Y esa frase que escogí, contentamiento, es porque en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, si ustedes desean ir conmigo, tienen su Biblia abierta, en Primera Timoteo capítulo 6, verso 6, Pablo específicamente hablando del amor hacia el dinero, pero en el capítulo 6, verso 6, miren lo que dice Pablo: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. El hombre de Dios, el líder, debe tener contentamiento en la provisión que Dios le ha dado. Esas fueron las tres cualidades negativas. Lo que no debe ser, no debe ser amador de ganancias deshonestas, no debe ser mentiroso, y debe ser sincero, no debe ser dado al mucho vino tampoco. Pero ahora miremos las tres cualidades positivas de los diáconos. El verso 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El diácono debe ser conocedor de la fe. Es fácil pensar que, bueno, estos diáconos están sirviendo en las mesas, están sirviendo en áreas prácticas de la iglesia, no necesitan conocer su Biblia. Ellos necesitan saber de finanzas o de otras cosas o cómo arreglar ciertas cosas. Ellos no necesitan saber Biblia, pero Pablo nos da a entender que sí. Y al igual que los ancianos, al igual que los pastores, aunque no lo desempeñen de la misma manera, pero deben ser conocedores de la palabra del Señor. Esto no es para confundir las dos áreas. Si usted se acuerda, la predicación y la enseñanza es primordialmente para los ancianos. Es un rol y una función de los ancianos en la iglesia. No se debe confundir. Un diácono puede ayudar en la enseñanza si tiene el don, pero si no lo tiene no hay problema, porque su área es de servir. Pero aunque no pueda enseñar, aunque quizás no pueda predicar, debe ser conocedor de la Escritura, debe ser conocedor de la fe. Y si usted se acuerda, de los 7 hombres que cogieron en Hechos, 2 de ellos, ¿quiénes fueron? Esteban y Felipe. ¿Y qué pasa con Esteban? Luego es el primer mártir de la iglesia, ¿no? Porque él está predicándole les está predicando lo que está escuchando, pues, y por eso lo matan, porque él estaba predicando con tanto denuedo que la gente se enojó y tanto que lo mató. Vemos también a Felipe, que fue nombrado como diácono, y más adelante lo vemos también evangelizando. Vemos que no es necesario, no es requerido que prediquen o enseñen, pero sí deben tener conocimiento de la fe. Sí deben anhelar conocer más y crecer en su entendimiento de la Biblia y de Dios y de las doctrinas fundamentales de la salvación. Por eso Pablo dice que guarden el misterio de la fe en el verso 9 con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe. ¿Qué misterio? ¿De qué está hablando? Bueno, algo que estaba oculto y ahora ha sido revelado. ¿Qué cosa? El evangelio. ¿Se acuerda quién les está hablando? A Timoteo, que está en la iglesia de Éfeso. Y en Efesios capítulo 3 Pablo desarrolla este tema gloriosamente, de que lo que antes había sido ocultado ahora nos ha sido revelado en Jesucristo. Así que los diáconos deben conocer de la fe, el conjunto de doctrinas y las enseñanzas que componen nuestra fe cristiana. Los diáconos deben primero conocer la fe, deben conocer a Dios, deben conocer de Cristo, la salvación, el evangelio. Puede ser que no sean un predicador estudioso, pero deben tener el conocimiento básico de la fe, para también guardar la fe. Deben amarla, no solo conocerla, amar la palabra de Dios y defender la palabra de Dios. Y por último, deben vivir también la fe. Deben ser hombres que conozcan, guardan y vivan la palabra de Dios, para que si visitan a un hogar con necesidad, ellos sepan dar un buen consejo fundado en la palabra del Señor. Sepan aconsejar con la sabiduría no humana, si no es necesaria, sino con la sabiduría de Dios. Y que lo hagan con limpia conciencia, o sea, que aconsejen lo que ellos están viviendo. No vayan a ir a aconsejar algo que no están viviendo, ¿verdad? Por eso es que el Pablo les dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que lo que conocen también lo estén viviendo, para que puedan aconsejar con autoridad. Quinto, vamos rápido, les digo. Deben ser puestos a prueba
y comprobados. Puestos a pruebas y comprobados. En otras palabras, deben ser probados y aprobados. ¿Sí, va? Probados y aprobados. Lo que dice el verso 10, mira el verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esto es lo que vimos en Hechos 6. ¿Quién escogió los 7 hombres para servir las mesas? La congregación. Pero ¿qué hizo primero la congregación? Examinó sus vidas, sus caracteres, los probaron primeramente y luego los presentaron a los apóstoles. Y este también es algo que nosotros debemos practicar para evadir lo que dijimos al principio, que la iglesia sufra por un líder mal puesto, mal nominado, porque no hemos comprobado y aprobado su carácter ante las Escrituras. Como les decía la semana pasada, un buen modelo es que los ancianos o la congregación nominen un candidato, luego los ancianos entrevisten a tal candidato para ver si es creyente, para ver si conoce, no solamente ver si cae bien con los hermanos, y luego presentarle a la iglesia y ponerlo a prueba y decir, hermanos, hermano Brian quiere ser diácono. Gloria a Dios. Tienen un mes para examinar su vida y conocerlo y hacer cualquier pregunta, acercarse para conocer su vida más. En ese mes, usted no solamente va a mirar a hermano Brian para examinarle cada fallo y cada error, sino examinar su vida si él califica de acuerdo a estos requisitos. Si él es un hombre sincero, si él es un hombre honesto, si él es un hombre que gobierna bien su casa, si él es un hombre que sabe gobernar bien su propia casa para luego confiarlo de la iglesia. Es un modelo, cada congregación lo hará diferente, pero lo importante es tener un proceso de aprobación para luego nominar o nombrar líderes oficialmente. Este oficio no puede ser voluntario. ¿Cuántos quieren ser diáconos? Y ahí vienen todos, ¿verdad? Y luego estamos sufriendo porque el diácono que levantó la mano no apareció, desapareció, no llegó. Entonces la iglesia sufre. Y para evadir eso, por eso que es importante implementar un proceso de aprobación. ¿Sí? 7. Una vida familiar sana y saludable. Una vida familiar sana y saludable. Y quiero que para este punto primero veamos el verso 12, porque luego vamos a regresar al verso 11, porque vamos a responder una pregunta muy importante. Quiero que primero para ver la cualidad de una familia sana y saludable, una familia ejemplar, podemos decirle, quiero que primero veamos el verso 12 y luego regresaremos al verso 11. Los diáconos, dice el verso 12, sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus casas. La vida piadosa, la vida irreprensible del diácono, muchos piensan que comienza en la iglesia, pero en realidad no. La vida piadosa, la vida ejemplar de un líder comienza en el hogar y del hogar brotará hacia la iglesia. No puede ser al revés. A menos que sea un hipócrita. Pero no puede ser al revés. Si el hombre es honesto, sincero y sabe gobernar bien su casa, lo hará en casa primero y luego podrá hacerlo en la iglesia. No es un bono. No es un bono que el hombre de Dios sea un buen esposo y un buen padre. Vamos, es que es un buen hermano en Cristo. Pero pésimo padre y pésimo esposo no puede ser. Debe ser un buen esposo y un buen padre para que sea un buen creyente y un buen líder. Marido de una sola mujer, dice Pablo. Y aquí denota fidelidad. Aquí denota pureza sexual, conducta moral. Marido de una sola mujer se refiere a amar y respetar y serle fiel a su esposa. No solamente en casa, sino también cuando anda afuera e incluso cuando anda solo. Tanto en su conducta y en su mente, él es un hombre fiel a su esposa. Y se enfoca más en ese requisito, en pureza de conducta moral y sexual. ¿Por qué digo esto? Porque muchos agarran esto para decir el diácono debe ser casado solamente una vez. Pero hay muchos que se han casado solamente una vez, pero no son de una sola mujer. Y hay muchos que tienen una esposa, pero no le son fieles a esa esposa.
Por ende, no completa el requisito. No puede ser. Igualmente para los ancianos. Habla de su pureza, su conducta. Hay hombres que han sido casados una sola vez, pero andan enamorando a las jovencitas de la iglesia. Ese no puede ser líder. Se refiere a su conducta moral, su conducta de pureza. Que gobierne bien su casa. Él es un buen líder en la casa. Y si es un buen líder en la casa, será un buen líder en la iglesia. Si él sabe instruir, sus hijos no serán perfectos. Sus hijos muchas veces no serán ejemplos, y no, miren los hijos del pastor. No siempre vamos a respaldar, pero él sabe instruir, sabe corregir. Será un hombre sabio. Será un hombre que sepa gobernar su casa. Todo lo que pasa en su casa, las finanzas, la esposa, la familia. Por eso dije al principio, él es un buen padre y un buen esposo. Y esto es un requisito para el diaconado. Un requisito. Pero también en cuanto al gobierno de la familia, miremos ahora el verso 11. Y vamos a responder una pregunta muy importante. Y yo quisiera terminar el mensaje aquí y dejar que el pastor o nuestro hermano Armando expliquen este pasaje, pero me han puesto a mí. Porque si usted mira el verso 11, mire conmigo el verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Surge una pregunta. ¿Pablo le está hablando a las esposas de los diáconos o le está hablando a mujeres que ejercen el diaconado como diaconisas? La postura que nosotros como liderazgo de la iglesia tenemos es que Pablo le está hablando a la esposa de los diáconos. Hay iglesias que piensan que se refiere a mujeres que pueden ejercer el diaconado como diaconisas, pero no estamos de acuerdo. Pero este no es un tema de división, simplemente es la manera que nosotros entendemos este pasaje. Y ellos dan 3 argumentos. Y quiero aclarar que esto no es un tema de división. No es que vemos una iglesia que tenga diaconisas como herejes o apartados o no podemos compartir con ellos. Es un tema, no es esencial para la salvación y debemos entender eso. Nosotros en este lugar comprendemos que no. Ellos dan 3 argumentos para un sí. Argumento 1, la palabra sí mismo en el verso 11. Las mujeres asimismo, ellos lo entienden como que Pablo abre una nueva categoría, como pasa en el verso 8. Si usted se fijó en el verso 8, Pablo dice los diáconos asimismo, entendiendo que hay una otra categoría diferente a los ancianos. Bueno, ellos entienden que entonces en el verso 11 se está hablando de otra categoría de diáconos, las mujeres. Argumento número 2. No creen que se refiere a las esposas porque falta el adjetivo de su. Porque normalmente se dijera sus mujeres, ¿verdad? O sus esposas. Pero en el original ese adjetivo de propiedad o de dueño no está. Entonces ellos dicen, claramente está hablando a las mujeres en general y no a las esposas. Y el argumento número 3, más conocido o quizás más usado, es que ¿por qué hubiera requisitos para la esposa del diácono, pero no para la esposa del anciano? Porque si ustedes se recuerdan, estudiamos los requisitos para un pastor y no se leyó nada acerca de su esposa. ¿Por qué entonces lo hubiera para el diaconado? Bueno, vamos a responder a estos 3 argumentos rápidamente para aclarar nuestra postura como iglesia. No puede ser otra categoría, no puede ser un tercer oficio. No es que hay pastores, diáconos y diaconisas por el simple hecho de que pastores y diáconos son oficios de autoridad en la iglesia. Son oficios de autoridad en la iglesia y ya en el capítulo 2 Pablo ha instituido que no le permite a la mujer ejercer autoridad en la iglesia. No podemos estar de acuerdo que es un tercer oficio. Si no, Pablo hubiera especificado los requisitos para este oficio también. Cómo lo hizo para los ancianos, cómo lo está haciendo para los diáconos, lo tendría que hacer también para las diaconisas, pero no lo vemos así. Sería incoherente quizás pensar de que Pablo esté hablando de los diáconos, luego tome una pausa para hablar de otro oficio como diaconisas y luego en el verso 12 regresar a los diáconos.
Pablo creo que era un poco más ordenado en sus escrituras. Y no hay requisitos para las diaconisas. Y así como lo hay para los diáconos que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, no lo hay para las diaconisas. Usted pensaría de que se le dijera a las diaconisas que sean mujer de un solo hombre, pero no lo vemos. Y una mujer no puede cumplir con estos dos requisitos. ¿Por qué? Porque no puede ser marido de una sola mujer, porque es mujer. Y no puede gobernar bien su casa porque la cabeza del hogar es el hombre. Lo que sí es evidente en esta área, en este verso, es que las mujeres sirven en áreas y en tareas que también desempeñan los diáconos. O de una u otra manera, las mujeres se involucran de una u otra manera. Entonces, ¿estas son asistentes femeninas de los diáconos o son sus esposas? Bueno, la palabra que se traduce aquí en el verso 11 como mujer es la palabra gunaikos, de donde se saca la palabra gynecology, ginecóloga. Y se usa esta palabra varias veces en esta carta. Si usted mira el capítulo 2, esta palabra gunaikos en el capítulo 2, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12 y verso 14 se traduce como mujer. Pero en el capítulo 3 vemos esta palabra en el verso 2 y en el verso 12 y se traduce como esposa. En el capítulo 5 de 1 Timoteo, verso 9, también se usa esta palabra y se traduce como esposa. Cuando Pablo habla de las viudas, si pueden recibir ayuda, dice Pablo, tienen que tener por lo menos 60 años y ser esposa de un solo marido. Y en Tito, cuando Pablo usa esta palabra, Tito, explicándole los requisitos para los ancianos, una vez más él usa esta palabra, que los ancianos sean esposos, maridos de una sola gunaikos, de una sola esposa, de una sola mujer. Así que vemos que en el contexto del capítulo 2, Pablo está hablando de mujeres en general. Pero en el capítulo 3, en el verso 2 y en el verso 12, lo está hablando en el contexto familiar. O sea, dando a entender a las esposas, no mujer en general. Por ende, para seguir la regla de interpretación, el verso 11 no pudiera ser otra categoría, sino seguir la misma línea de contexto que el verso 2. Y el verso 12 habla de las esposas de los diáconos. Esto no significa que las mujeres no pueden servir en la iglesia. Son muy necesarias, son muy vitales en la iglesia y hay muchas áreas donde pueden servir. Y esto lo hablaremos el día de mañana. Pero en las áreas de liderazgo y oficios de liderazgo, Dios las ha designado y diseñado especialmente para los varones. Por eso no creemos que Pablo está instituyendo el oficio de diaconisa, sino más bien es que si el diácono necesita asistencia, por ejemplo, si él va a ir a visitar a una viuda soltera y joven, no sería recomendable que mandemos a un hombre solo. Sería recomendable que le acompañe a alguien, y para que no le acompañe otra hermana, le acompañe a su esposa. Y por eso es necesario que esa mujer sea honesta, no calumniadora, sobria, porque también si le acompaña, si es necesario el consejo de una mujer, que el diácono lleve a su esposa, pero que también su esposa sepa, que no salga, hubiera visto lo que le dieron a aquella. No, la mujer es sabia y honesta, no calumniadora. Es para ayudarle en el servicio al diácono, que es su esposo. Pero el último argumento, ¿se recuerdan? Pablo no demanda requisitos para la esposa de los pastores, pero sí para la esposa de los diáconos. ¿Por qué? Bueno, debemos recordar que el llamado pastoral es personal. El llamado pastoral es personal. Yo sé que le decimos a nuestra hermana Lidia pastora de cariño, porque reconocemos que es la esposa de nuestro pastor. Pero el que ha sido llamado a pastorear la iglesia es el varón. Dios le pedirá cuentas al pastor por lo que él enseñó en esta iglesia. No es conjunto, es personal el llamado. En cambio, en el oficio diaconal puede estar, como hemos dicho, en situaciones donde es requerido la presencia de una mujer o el consejo de una mujer, y qué más adecuado que sea su esposa.
Termino con dos aclaraciones. No estamos en contra de que las mujeres sirven en la iglesia. Tienen un rol muy vital y especial en el servicio del Señor, pero el liderazgo ha sido diseñado por Dios específicamente para los hombres. Y eso lo veremos el día de mañana. Y con esto también no declaramos herejes o no compartimos con iglesias que sí creen que hay diaconisas. Es su interpretación y gloria a Dios por eso. Que sigan adelante sirviendo al Señor, pero si un día le preguntan a usted, ¿tienen diaconisas en su iglesia? Pues espero que esto le ayude a responder el por qué no. Al final abriremos el tiempo para respuestas para que nuestros hermanos contesten. Amén. Pero vamos al último punto, el verso 13. Hemos visto los requisitos entonces de los diáconos. Debe ser honesto, debe ser sincero, debe saber no ser codicioso de ganancias deshonestas, no debe ser dado al vino, debe conocer la palabra del Señor, debe gobernar bien su casa, debe ser marido de una sola mujer. Y ahora el verso 13. ¿Cuál es entonces el resultado de un buen diaconado? Verso 13. El resultado de un buen diaconado, verso 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo nos demuestra que los diáconos reciben recompensa, cierta recompensa, en la iglesia y también de parte de Dios. Si usted mira, los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. La iglesia a la cual sirve, los que lo ven servir al diácono, verán que este hombre es digno de respeto, de honra, es un buen ejemplo de servicio y lo tendrán en mucha estima en la congregación. Cumpliendo así lo que Pablo le dijo a los Gálatas: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. El diácono sirve en áreas que quizás nadie ve, en horarios donde quizás los demás están descansando, el diácono está sirviendo, y aunque la congregación no lo mire, pero Dios sí lo ve, y Dios estima mucho ese esfuerzo. Y la iglesia de Éfeso entendería esto, porque si usted ha leído la carta de Efesios, usted verá que estos requisitos han sido implementados para todos los creyentes. Cuidar nuestra boca, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios. Ser sobrios, Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, se llenan con el Espíritu Santo. No amar ganancias deshonestas, Efesios 4:28 y 5:5. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus propias manos para que ayude a los necesitados. Deben ser conocedores del misterio de la fe, Efesios 3, 1 al 10. Deben ser fieles en el matrimonio, Efesios 5, 22 al 33. Y debe ser un buen líder en el hogar, los varones, Efesios 6, 1 al 4. Por ende, concluimos que un diácono es un cristiano ejemplar que sirve en la iglesia y nos da ejemplo de lo que es un carácter maduro cristiano, una madurez espiritual, y nos reflejan el amor y el cuidado de Dios en la congregación. Dios desde el principio siempre ha cuidado al pobre, al menesteroso y al necesitado. Y Él lo sigue haciendo en su iglesia actual. Y lo hace por medio de los diáconos. Así que, aunque quizás los diáconos no sean aplaudidos aquí, o se les dé quizás un regalo para que vayan al buffet, pero recuerden que Dios ve su trabajo. Y Dios recompensará su fidelidad. Amén. Así que oremos en esta preciosa noche. Padre,